Buenas tardes. Como ha dicho Santiago, soy Lucía Durá de Onil, el pueblecito de Alicante. Mi misión ha sido en Honduras, de 3 años y medio. Salimos en equipo un 25 de febrero, justo antes de la pandemia, y acabo de regresar el 7 de junio, el 7 de junio, o sea que hace relativamente bien poco. Voy a comenzar enlazando la pregunta que hacía una de las compañeras a la gente que ha tenido esas experiencias, de cómo les cuestionó esa experiencia. Yo, para llegar a tomar esta decisión, tuve varias experiencias fuertes, cortitas pero muy potentes. Una fue, las voy a resumir en 2. La primera fuimos a Tánger con una ONG y allí conocimos a las hermanitas de la Caridad y a los hermanitos de la Cruz Blanca, que hacían un trabajo fascinante con discapacitados, que es mi profesión. Yo soy profe de educación especial. Y la segunda fue con Mila, con Ocasa. Fuimos a Dominicana, a uno de los proyectos que ellos habían estado muchos años. Y en ese momento el corazón empieza a arder, empieza a arder. Yo conocí a Ocasa, pero era un compromiso de 3 años y yo creo que no tenía el discernimiento aún no. Entonces busqué ONGs también, pero me daban un trabajo técnico que yo ya lo estaba realizando en el centro donde trabajo. Entonces, pues cuando la llamada y el corazón arde, decidí ir a Ocasa a las jornadas de otoño, que llamamos, y cuando llegué dije, pues creo que esto es, y que aquí es, y que me voy a poner en camino. Hicimos la formación y nuestro destino fue Honduras. Honduras con ACOES. ACOES es una ONG o fundación de un párroco que se llama Patricio La Rosa, misionero de Granada, y tiene un proyecto o muchos proyectos, y la sede en Tegucigalpa, en Francisco Morazán, en el centro, o sea, en la capital. Y nosotros, o yo en este caso, me fui a Copán. ¿Lo veis allí? Copán está pegadito a Guatemala. Explico un poquito la situación de Honduras, que el compañero lo ha explicado muy bien también. Podemos dividir a Honduras en 2, ¿verdad? La capital o las capitales, San Pedro Sula, Tegucigalpa, donde hay maquilas, y el campo. Pues la zona de Copán es de campo, es de comunidades. Copán Ruinas es el centro, un punto turístico pequeñito, que tiene una barbaridad de comunidades. Desde Francisco Morazán hasta Copán, para que nos hagamos una idea, hay alrededor de 400 y pico kilómetros, pero tardábamos 8 horas, mínimo, sin parar, cuando lo hacíamos de noche o del tirón, con las paradas 12. Este es mi equipo. Son de izquierda a derecha Alfonso, que es de Asturias y vino un año después, Benito de Cáceres, yo y Jesús. Formamos equipo y nuestro destino fue Honduras. 2 de nosotros estuvimos en Copán y otros 2 en Marcay. Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto, pues tiene escuelas, no sé si conoceréis,
tiene mucha cosa, pero nosotros concretamente estuvimos en las casas Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. ¿En qué consiste este proyecto dentro de muchos otros que tienen? Los jóvenes de comunidades, en mi casa era de chicas, en la casa en la que estábamos, están alejadas del centro, con calles muchas veces transitables, otras intransitables, donde no llega la educación y donde la mujer está en la casa y el hombre está en el campo. Entonces nosotros lo que hacemos, por medio de la educación, es ir e invitar a esa gente joven a que venga con nosotros a la casa a estudiar y a ayudar y a caminar juntos. En Copán éramos 22 niñas. Yo fui la que siempre estuve de adulto y después mis compañeros, primero estuvo Alfonso, que si recordáis es el primero de aquí, y después estuvo Jesús, el segundo de aquí. Los 3 primeros años estuve en Copán. Para que entendamos un poco más el proyecto, yo lo he dividido en 4 pilares. El primero es la espiritualidad, ¿de acuerdo? Y con imágenes pues voy a ir explicando un poco el día a día, ¿no? Esta de abajo estamos en un retiro de Adviento, ¿de acuerdo? La de arriba es la oración por la mañana y por la noche que hacíamos. La de abajo celebrando la confirmación de las niñas. Otra importante es la colaboración. Es decir, nosotras como iglesia ayudamos a todos los que tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Ese es el coche que teníamos y lo que estamos haciendo en uno de ellos era una motivación para jóvenes y en este segundo otro de los proyectos que hay que son becas. Se va a comunidades alejadas y se beca a 10 niños de cada comunidad, dependiendo si son comunidades muy grandes, pues. Y desde la casa se gestiona todo, los niños escriben las cartas, las niñas toman medidas, llevamos a la vecina que nos haga los uniformes, compramos la tela. Convivencia, pues nada, arreglamos el jardín, cocinamos, arreglamos el fuego exterior y tenemos unas reuniones muy importantes en la casa que se hacen en la lectio que llamamos, hacemos la lectio los jueves por la mañana y se reflexiona sobre el Evangelio del domingo. Y de ahí hay una de las preguntas clave que es cómo a través de esta lectura yo puedo mejorar mi convivencia y mi relación con el entorno. Y de ahí surgen muchas ideas y se refuerzan los proyectos y la convivencia. Y otro espacio para nosotros como equipo importante es esa revisión en la que las niñas pues nos aportaban a nosotros en qué podíamos mejorar también. En esta estamos con Don César, que daba talleres de cuidado de tierra, hacíamos abono natural y, en fin, arreglábamos un pequeño terreno que teníamos atrás, donde teníamos sobre todo mangos. Y luego impartiendo clases que hemos dado 1000 capacitaciones que dicen allí a las niñas, porque claro, cuando llegan a la casa, a lo mejor llevan 5 años sin haber estudiado nada y el arranque, pues bueno, ahí montábamos unas capacitaciones para que ellas subieran el nivel. El estudio, como hemos dicho, las graduaciones, la informática, que era un tema que al principio, con la pandemia, el Classroom y todas esas cosas, ¿no?, que teníamos que
que trabajar. Después, desde la casa, como he comentado, atendíamos muchos proyectos, ¿vale? Aquí tenemos los proyectos de ancianos. Más que llevar, que a veces llevábamos ropa o demás, pues esta es una persona especial para mí, es doña Catalina. Doña Catalina vivía solita, entonces nosotros íbamos a hacer compañía, a estar con ella, con las niñas. Y uno de sus mayores deseos era... Ella venía de Guatemala, había venido de jovencita, había tenido una vida complicada y no aparecía en ningún registro. Y la mujer quería aparecer. Entonces, las niñas, junto con nosotros, pues ayudamos a doña Catalina a que estuviera Trajimos papeles de Guatemala y doña Catalina tuvo su identidad. Aquí estamos en comunidades, en el proyecto de Maestro en Casa, de la derecha. Como la demanda llegó un momento que era alta, pero la situación no permite a muchas de las niñas o muchos de los jóvenes bajar a la casa con nosotros, porque el mantenimiento de la casa se tiene que trabajar. Entonces, a través del IE, un programa de radio que nos ayudó a homologar lo que son los títulos, buscábamos profesores de la zona para que impartieran las clases y que los jóvenes pudieran ir sacando sus títulos y su educación. Para que os hagáis una idea, a nivel de educación, a ver si recuerdo bien, porque hicimos un estudio, ¿no?, a nivel de la zona de Copán, donde de 10 niños que terminaban sexto de primaria, se matriculaban 7 en séptimo, octavo, noveno y terminaban 3. Y, pues bueno, ese era un campo de acción en el que todo el mundo, parroquia, comunidades de base, todo el mundo decidimos abordar conjuntamente. Otro de los trabajos largos es un centro infantil que teníamos en Carrizalón. Carrizalón es una comunidad chortí que estaba relativamente cerca de Copán, donde hay un arraigo a la cultura precioso, a su cultura chortí, muy pegadito a Guatemala, y ahí ACOES tenía un centro infantil en el que se daba educación era solo un centro infantil, 77 niños, y después se hizo un grupito de ancianos, también por las tardes, las mismas profes y delegadas. Aquí estamos, pues nada, subiendo la comida al centro, impartiendo clases. Después de este tiempo en Copán, los últimos 6 meses me fui a Marcala, porque en Marcala había un proyecto fascinante que se llamaba Sinergias, que era para niños discapacitados. Entonces, el Rifle era un centro que tiene ACOES, y de ahí, de todas las comunidades, las lomas, acudían muchos niños. Y a los otros íbamos con el carro, con el coche, a impartir clases. Terapia, fisio, logopedia. ¿Qué es ACOES? Que a mí me suena muchísimo. ACOES es la fundación que fundó el padre Patricio La Rosa, y nosotros colaboramos y estábamos en uno de esos proyectos en las casas, y desde las casas se gestionaban, pues por ejemplo de Sinergias, que en mis últimos 6 meses yo subía 2-3 veces por semana, pues todo el día. A veces me quedaba, sí, dependiendo, me quedaba alguna vez a dormir allí, o bajaba y después volvía a subir. Aquí, en esta de aquí abajo, estamos en una de las casas. Es una zona cerca, pero está
un poquito lejos. Entonces, al principio las mamás chineaban y cargaban a los niños hasta el rifle, pero... Perdón, le he pegado un golpe certero. No, yo creo que ha sido esta. Ah, sí, pues esto es aquello. Esto no es. Y después nosotros íbamos aquí. No es un centro, es una casa particular. Estamos dando clase en una casa particular. Llevábamos la pizarrita y ahí dábamos clase. Otro tema importante y de demanda de ellos era la formación al profesorado, ¿sí? Sobre todo en lectoescritura, con pocos medios y viendo la situación que en la pandemia también empeoró muchísimo porque bajó 2 años. Entonces creamos con los profes un método de lectoescritura fácil, cero coste, basado en el grafema-fonema, para que ellos mismos pudieran moverse por comunidades y seguir el camino. Y ahora me voy a momentos, es difícil describir, ¿no? 3 años y medio de convivencia, de estar con las niñas, de querer, de luchar, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen de aquí, la primera, para mí es muy importante. Bueno, no son todas, por eso he seleccionado, y me emociono cada vez que la veo, porque estas niñas son las primeras de la casa de Copán que consiguieron pasar la prueba de la universidad para irse a la universidad. Entonces, esto a nivel de casa y a nivel de comunidad, de Copán Ruinas, les hizo creer que todo el mundo podía, que todas podían. Entonces, fue un momento muy especial, porque es una prueba. La prueba de la selectividad allí nadie la prepara, la desconocen porque no interesa que vayan no les dan ningún tipo de facilidad para poder ir a la universidad. Después está otra imagen de aquí, que es una Semana Santa, que fuimos a la zona de Santa Bárbara, donde se dio la lucha de Berta Cáceres, donde el pueblo habla y el pueblo trabaja. Y estos son todos los delegados de la palabra, Ismael, Francisco, que nos invitaron a misionar una Semana Santa con ellos. Ese de aquí es otro momento muy importante. Ese es en el centro de Carrizalón, con todos los líderes y algunos catequistas y profes, sobre todo, donde el instituto estaba constituido, pero no, para que veáis un poco cómo funciona. La política va muy ligada a la vida. Entonces llegó el político en el 2016 y dijo: aquí vamos a hacer un centro. A los 2 meses desapareció el político y el siguiente quería quitar el centro. Pues es que yo no lo he puesto. Como él no lo había puesto, lo quería quitar. Entonces, en Copán Ruinas hay unos líderes que son de la CONICH, los señores del sombrero, que vinieron a pedir ayuda a las profes, a nosotros, y un poco por el tema de desplazamientos, de tal, vámonos, vamos a ver. Pues este día se consiguió que el instituto de Carrizalón tuviera sus estructuras y sus transferencias hechas. Entonces, es un día especial para todos nosotros. La siguiente es con 2 compañeros. Emilio también es un voluntario que lleva mucho tiempo ahí con Alfonso, en la zona de La Paz,
donde descansa Berta Cáceres. Esta otra imagen es de las hermanitas de la Caridad que están de las Teresa de Calcuta, que están en Santa Rosa de Copán, que nosotros con ellas lo que hacíamos era, ellas recibían niños discapacitados también, entonces como nosotros estábamos allí, cuando necesitaban información sobre familias, situaciones y demás de toda esa zona, nosotros colaborábamos con ellas. Y esta otra imagen de aquí es un hermanito de Foucault, el padre Patricio, italiano, también se llama Patricio como el padre de Acoes, italiano, que lleva en Nicaragua muchísimos años y bueno, con una labor y un trabajo bien importante. También fuimos a misionar allí con ellos. Y bueno, un poco para terminar, voy a terminar con la frase que me gusta a mí del Papa Francisco, cuando dice que la misión es una mujer, es un hombre. Pues mi misión son todas estas chicas, todos estos chicos y muchos más que no caben en una fotografía. Y nada, muchas gracias. ¿Y esta es una persona que está en la Cuba que le contaron lo que hizo y cómo se recuenta? Pues hubo una lucha muy fuerte por un... ¿Cómo se llama? Berta Cáceres, por un terreno en el que se quería, el gobierno se quiso, para resumir, se quiso apropiar de él, entonces el pueblo era una reserva Era para hacer una presa hidroeléctrica. Entonces, Berta Cáceres era una lideresa indígena, esa etnia se llama Yinka, y bueno, pues se posicionaron en contra de que explotaran sus tierras y que cogieran el agua que usaban antes de sus ancestros para regar, ¿no? Y a esta mujer entraron en una lucha y la mataron. la mataron. La asesinaron. Y es, digamos, pues un ejemplo para todas los indígenas y las indígenas. A raíz de eso, todos los indígenas, tanto chortís, lentas, se han hecho fuertes. Y hay como esa, hay otras muchas luchas que llegan y se apropian de, pues eso, de la tierra, del agua. ¿Cuántos habitantes debe de tener Copán? Copán no sé decirte muy bien porque está muy disperso y las comunidades son muchas, pero con poquita gente. Ahí hay como pirámides, ¿no? Ahí están las ruinas mayas. Es zona arqueológica Es turística. zona muy turística. Vienen de Guatemala y de muchísimos sitios. ¿Tú has ido? Claro, pero Copán es Copán y sus ruinas de verdad. O sea, Copán solo tiene la plaza. El resto, los barrios de arriba, Villa Maruquita, todos esos barrios, en el momento en que te sales de la plaza, nosotros lo decíamos, es de verdad Copán ruinas porque solo está la plaza. Y conforme vas alejando... Y a nivel, ¿en qué momento has estado allí? ¿En qué momento has estado allí? ¿Cómo has encontrado la fe allí? ¿Hay mucha mezcla, otro tipo de religiones? La religión que está subiendo mucho allí es los evangélicos, muchísimo. Además, construyen grandes templos y la zona de Copán cada vez hay más
también hay muchísimo, pero claro, la falta de lo que comentaban muchos de ellos, el párroco, don César, es que tiene todas las comunidades. Hay comunidades que llegan una vez al año. Y hay comunidades de base, ellos se organizan por zonas, pero cada vez hay más evangélicos con templos, o sea, y cuando, sí. Pero en los 3 años que he estado yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a la casa, que llegamos en plena pandemia, allí no había templos. Y antes de venirme teníamos 2 grandes, ya, uno pegado a nuestra casa y otro un poco más allá del barrio. Todos esos vienen de Norteamérica, ¿no? Y todos esos evangelistas, catequistas, de todo, vendrán de Norteamérica, ¿no? No. Dan un curso de unos días. Dan un curso y ya son pastores. Y les dan su marca, su nombre, su franquicia y ya está. Y luego les dan su camiseta, su polo, que allí... el nombre de iglesia. Muchas veces que les den un uniforme hace que se apunten para que veamos Y les engañan, le dicen, te vas a curar. Y vamos a avanzar las tortitas. Allí hay mucho problema de alcoholismo, hay muchísimo problema, pero muchísimo. Es un tema social importante. Entonces, todos estos lo que hacen es, los llevan a cerros, los atan y los dejan. Entonces, claro, ahí pasan el mono. Cuando ellos los ven convulsionar, dicen que es que el demonio se está yendo. Y es una manera también, porque como iglesia, si tomas, si bebes, no puedes participar. Pero aquí en España también hay ya muchos evangelistas. Pero poca gente. Yo vivo en Aguilesí y allí hay 2 parroquias que están vacías o casi cerradas, pero es porque los evangelistas pues, los han copado a todos. Y lo que es así para toda esta labor, ¿cómo hacen? Bueno, no preguntar algo quizás con tu no sé, Lo que me ha encantado la exposición como promoción humana, no solo encanta, sino que se ve que es muy amplia. Y te digo, ¿cómo integráis ahí la evangelización? Pues a ver, la evangelización al final también es el estar y el participar en todo lo que conlleva, y la parte de fe y de espiritualidad se tiene muy presente. Y es la manera de verlo. O sea que tenéis, por ejemplo, lo que es iniciarles en la oración, en lo que es iniciarles en la oración, la relación con Dios. Trabajáis toda esa dimensión, porque me encanta, y has dicho que estaban algunas religiosas también, pero desde la organización vuestra está unido. La vida espiritual se cuida mucho, es decir, se empieza con laudes, se termina con las vísperas, y luego tenemos la lección divina todos los jueves, retiros. Pero eso vosotros. Sí. No, yo me refiero participamos en la vida activa y después las niñas participan de manera activa en la comunidad. Por eso digo que no sabía si te había entendido bien y que me parece profunda, amplia y completa, ¿no? Por aquí. Perdón, ¿nos podrías explicar un poco brevemente cómo eran las misiones en la Semana Santa? ¿Qué hacíais? ¿Cómo colaboráis en la parroquia? Pues lo que hacíamos en Semana Santa era un poco ir a las casas, las más lejanas, llevábamos el orden de la semana, un poco como nota informativa, se llegaba
se hacía una oración, se compartía, se invitaba y si alguien quería venir, no podía y tal, pues organizábamos un poco, que a lo mejor todas las personas más lejanas que sí que querían venir, con nuestro carro, otros carros, organizábamos para que se olvidara. Y luego otra cosa que se me ha olvidado decir, que es que la casa es una casa de acogida, ¿no? Es una casa donde todo el mundo cabe y donde a todo el mundo se le ayuda y se le escucha, tanto nosotros como las niñas. ¿Esas niñas viven aquí con vosotros? Sí, sí. ¿Puedes explicar, Lucía, cuál es la vida o el futuro de una chica de una comunidad hondureña? Antes he pegado una pequeñita pincelada en las comunidades para que nos entendamos. A los 10 años suelen dejar de ir a la escuela porque ya tienen que hacer las labores de la casa. Buscar leña, hacer tortillas, limpiar, ir al campo cuando se considera, en Navidad la corta del café y poco más. No se puede hablar con hombres delante, no se puede mirar a los ojos. Pero tú has dicho que tú eres profesional a nivel que trabajas a nivel con niños discapacitados, ¿no? Pero ahí también haces esa labor cuando te recibimos 6 meses, ¿no? No, estás explicando el futuro de una niña normal allí, ¿no? Pero toda esta parte que tú antes hablabas, tú como profesional que trabajas a nivel de personas con discapacidad, ¿eso también lo haces allí o eso no? Allí lo hice de manera más explícita los últimos 6 meses, porque nosotros en un primer momento teníamos que ir a esa zona y un poco mi perfil encajaba ahí, pero es que cuando uno se va, pues se quita, solo se lleva la capa y los zapatos, ¿no? Y empieza a caminar. Y un poco nos pasó eso. Yo llegué a Copán por problemas de pandemia que el padre Patricio me dijo, iros de avanzadilla, estáis 15 o 20 días y regresáis. Y yo ya nunca regresé a Marcal, ya quedé allí. Entonces la educación especial y las necesidades allí estaba de otra manera organizada. Sí que teníamos algún caso concreto y dimos algún tipo de capacitación, es decir, de clase y demás, a los mismos profesores, pero no de una manera como los últimos 6 meses, que ya fui a Marcala y sí que... Te has quedado en 10 años. Ah, claro, por eso te miraba y digo, ¿por dónde iba? Entonces, las niñas no tienen más. Muchas veces, incluso cuando nosotros íbamos y empezábamos, pues eso, a mover íbamos a los grupos que tenían allí organizados de comunidad o de un poco a presentarnos y algunas de las niñas nunca las dejaron. Y otras que vinieron sin el medio consentimiento, porque ahí las mamás muchas veces sí que dicen, no, la niña se va. Y después ya... Pero ese es el... Y a los 13, 14 casarse y a tener familia. Respecto a la universidad, ya has nombrado un poquito la selectividad. ¿Qué ocurre? ¿Has dado unas pinceladas así que no les interesa? Porque las pruebas que ponen, el nivel es bajo, pero las pruebas que ponen tienen una comprensión lectora y unas matemáticas que el nivel no está directamente. Entonces se aseguran que las poquitas plazas que tienen solo entre la élite. Y nada más para ir a la prueba tienes que tener recursos económicos, porque las hacen en las grandes ciudades. Como una persona de comunidad que tarda
4 días en llegar, si van autobuses o mientras que baja no le coincide el bus de aquí a ahí, ¿dónde se queda aquí? Es inviable, la mayoría de veces. Pero estas niñas pasaron y pueden ir a la universidad. Es que el proyecto en Honduras, en Tegucigalpa, perdón, tiene casas como la nuestra, pero de gente que ya va a la universidad. Solamente como has saltado del proyecto y que fuiste un equipo, los 4 habéis regresado a la vez. No. Porque es que iba a preguntarte ya ahora quién lleva esos proyectos y demás, por eso. En Marcala, en la zona de La Paz, en la última que yo estuve los 6 meses, ahí queda un compañero nuestro que se llama Alfonso, que regresa en Navidad. Y en Copán, donde estoy yo, ahora lo que hacen es en fragmentos más cortos de tiempo. Ha estado una mujer que se llama Carmen, que es jubilada, y bueno, ella ha estado una temporada larga, es profesora también. Después ha entrado otra chica, Patricia, a cubrirle las vacaciones, y así van un poco. Pero muchas veces las casas quedan solas, porque no hay, o sea, no se contrata. Yo. No necesito. ¿Qué es lo que... ¿Cuál era tu mayor miedo antes de ir? Porque te ibas 3 años. Yo tuve un momento crítico, que es el que digo cuando uno empieza a caminar, ¿no? Porque tú aquí, en tu zona de confort, tienes un ropaje, tienes un respaldo laboral, familiar, económico, y cuando vas, solo tienes 2 cosas, que es la fe y las ganas. Entonces eso te remueve al principio. Una cosa que a mí me ayudó mucho y que Ocasa lo dice, nos dice mucho el primer año ver, oír y callar, va, porque es un tiempo largo. Entonces yo al principio me acuerdo que Tegucigalpa me horrorizó, me daba miedo, calles, carros para arriba, para abajo, pitidos, con toda la violencia que te han dicho que hay, los atracos, las pistolas, y yo decía, ¿cómo vamos a entender esto? Entonces, en los patios del colegio, tú miras un patio de colegio y te puedes hacer una idea de lo que hay alrededor. A nivel social, los patios de los colegios de la capital, distribuidos normalmente, eran pequeños y en agujeros, donde todos los niños, balones, perros, lo que ha dicho el de los perros, a mí también me alucinó. ¡Pum! Unas patadas a los perros con palazos, Eso es la sociedad de Tegucigalpa, un patio de un recreo. En las comunidades es todo más sosegado, es campo, es amplio, pero ese miedo fue fuerte, fue fuerte, pero vale la pena, mucho. ¿Qué es lo que te ha inspirado para hacer estos viajes a raíz 3 años y tanto hasta raíz? ¿Qué motivo, cómo, no sé, evangelizado, qué inspirado? Pues un poco lo que he explicado, ese corazón ardiente, ¿no? Esas experiencias y esa llamada, ¿Dime? Oh, perdón. Y luego otra cosa importante para nosotros y muy positiva fue ir en equipo, ¿no? El ir un equipo mixto en el que una mujer maneja el carro por donde sea, cruza un río, lleva un proyecto, y un hombre trapea y lava su ropa y lava la mía y también maneja, y las niñas al principio
y usted deja que ellos toquen su ropa. Y lo va a lavar él. Y usted se queda tranquila, usted se va y él se queda. Es algo positivo. ¿Y como cuántos niños son los que se benefician de este proyecto de ACOES? ¿Cuántos niños están en casa de acogida? ¿Son más de 50? Mira, de comer dan a casi 11.000 niños de comer. ACOES es una fundación que aquí, por eso les sonará, aquí tiene muchas fundaciones, ACOES Madrid, ACOES Cataluña, ACOES Valencia. Exactamente. Y yo lo que tenía era el niño, ¿no? Y cuando me das la primera vez que lo ha dicho, como yo eso lo tenía un poco separado de misiones, pues yo digo, no, pues son misiones, lo único que suena nosotros... así misiones. Y si yo con el padre Patricio estaba y hablaba con él, bueno, yo no estaba allí, no era allí. Sí. Y entonces en Barcaixa hacía una... Hace como 4 años, el vídeo del Tobún era del padre Patricio. ¿No os acordáis? 2018, pues 5 años entonces. El vídeo del Tobún era del padre Patricio contando todas sus actividades, todo lo que hacía, y fue el vídeo del Tobún de ese año, o sea que es muy conocido. ACOES significa Asociación, Colaboración y Esfuerzo, ¿vale? Y tienen en Honduras, ella dice, atiende más o menos a 11.000 niños, porque tiene también colegios públicos que los gestionan ellos, sobre todo en Tegucigalpa, en la capital. Sí, están los y luego colegios. casas Popular Progreso, como la que dice, como la de Copán, creo que tiene 17 o 18, repartidos por todo el territorio. Lo que sé es cómo funciona. O sea, a mí me dijeron que me adoptaba un niño. Apadrinaba, sí, Apadrinaba de becas. o adoptaba un niño. Y entonces, luego por Navidad te mandan las notas del niño y todo eso. Yo ya he tenido 3, porque resulta que uno acabó y no continuó. Luego me dijeron que tenía otro, me mandan la foto del crío y todas las cosas. Y él se llama 2 veces al año, por Navidad y por Pascua no, por final de curso. A final de curso te mandan las notas, ves cómo va el niño, te dicen cuál es si es el primero, el segundo, el tercero, de la casa, o... Sí, eso es lo que... La temática de la carta. Sí. ¿Y cómo afecta todo esto de las maras para que esto pueda funcionar? Porque a lo mejor hay niños de esos que igual pues también tienen problemas con las maras. A ver, es que las maras infunden miedo, violencia, pero ACOES lo que tiene es que tiene centros y beneficiarios, si le llamáramos, en una parte de la mar o en una pandilla y en la otra. Sí que en algún momento supongo que habrán tenido algún tipo de conflicto, pero sí que es un tema que se trata con mucho respeto porque es complicado, porque la mara es una red y es un tema que se tiene que tratar con mucho respeto y allí la gente no suele decir nada, pero esto facilita mucho el que tú puedas trabajar y que te dejen trabajar, porque está repartido independientemente de que sea una pandilla o otra. Normalmente respetan bastante en general a la iglesia, a la gente de la iglesia, ellos saben y suelen respetarlos, ¿no? Normalmente, pero bueno. Mira, al principio de llegar, las escuelas de Tegucigalpa están en Nueva Capital, que es una zona cuando el huracán Mitch y todo esto del 92, toda esa gente la llevaron a esas colonias, prometieron agua, luz, tal, y nunca llegó. Entonces las escuelas están en esas zonas que son de difícil acceso. Yo uno de los días estaba abajo en el centro y me llaman y me dicen: Lucía, ¿estás allí? ¿Puedes agarrar un carro y subirnos esto que se nos ha olvidado? Yo hacía poco que estaba y yo me fui, pero me equivoqué de camino.
Y en vez de meterme por una, me metí por otra y iba yo sola. Error. Sin ninguno de ellos. Conforme, sin ninguno de ellos. Pero el coche lo conoce. Entonces yo metí el carro y cuando en una cuesta digo, uy, esto no me suena, y empieza pam, 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 a salir cabezas. Bajó uno de ellos y me dijo, madre, ¿usted es de ACOES, del padre Patricio? Digo, sí, dice, se ha perdido, es la siguiente. ¿La ayudo? Y yo digo, pues sí. Y nada, di la vuelta al carro, me sacó, dice, así si la ven conmigo mejor. Me sacó hasta afuera y me dijo, dos más para abajo. Gracias. Y otra pregunta que siempre me ha... O sea, vale, perdón. Es que no hay aquí matrimonios jóvenes. Miento. Matrimonios mayores. ¿Cómo que no hay matrimonios mayores? A ver. Es que a nosotros nos propuso él ir, dice, y no tenéis que hacer nada, solamente acompañarme y yo decir que sois casados 30 años, 40 años, ahora... Es que allí no llegan a casarse. No llegan a casarse porque se embarazan antes. De viejos sí. De viejos sí, pero claro, la esperanza de vida tampoco allí no es... Yo es que eso, a ver, fue una reunión cuando me lo propuso. Y yo dije, a ver, yo eso lo tengo que consultar, estaba sola. Bueno, un momento, por favor. Entonces ella fue la que me enredó con todo. Claro, pero nosotros somos, a ver, Ocasa, nosotros somos de Ocasa. Ocasa colaboró con ACOES. Porque no tenemos proyectos propios. Ocasa no tiene un proyecto, Ocasa es diócesis que piden gente para ir a esos proyectos. Y este es uno de ellos. Tenemos compañeros en Dominicana, en Perú, en otros proyectos. Pues nada, gracias. Muchas gracias a ti.